general, se evita la violencia en un mundo montessoriano. Eso no significa que no existen los conflictos o enemistades. Se suelen solucionar simplemente mediante el diálogo. Cada niño aprende a dar su opinión y a defenderla. Asimismo, cada uno aprende que tiene valor propio y esto le da la autonomía y la confianza que le permitirán sobrellevar situaciones a veces críticas. Saber resolver conflictos es una gran ventaja en nuestras sociedades. Además, una escuela Montessori no es un mundo cerrado. Se toma mucho en cuenta la actualidad del mundo exterior y sirve de base para todo tipo de charlas e investigaciones documentadas. De esta manera, los niños van cultivando la curiosidad y el sentido crítico, que constituye otra ventaja de la vida social. En cierto modo sí, con la idea de que si el niño se ve forzado, no memoriza nada y no progresa porque tiene la mente en otra parte. Pero un niño inactivo se aburre muy rápido. Siempre preferirá escoger un material y trabajar con él, más aún si los demás niños que le rodean son como una pequeña colmena activa. El grupo desempeña un papel muy importante en el aula Montessori, que se trate de la amistad entre dos niños o del placer de trabajar en grupo. La mente está absorta en el trabajo y de forma muy natural. Los niños son libres pero dentro de unos límites muy precisos y en un universo organizado, el ámbito preparado, que garantiza su seguridad y su trabajo en un ambiente apaciguado. De este modo, tienen derecho a moverse cuando y como gusten, pueden trabajar de a dos o en grupos pequeños si lo desean, leer, escoger una actividad y decidir pararla y empezar otra. Se parte de la idea que solo se puede trabajar bien cuando existen las ganas, pero todo esto dentro de un marco. Por ejemplo, no hay que molestar a los demás, hay que saber esperar con calma si se quiere utilizar algún material que ya está en manos de otro niño, no se grita, etc. Por otro lado, si un niño se queda sin hacer nada y parece aburrirse, el educador o la educadora le sugieren realizar una actividad, le enseñan el uso de un nuevo material, buscan lo que le pueda interesar. Así, los niños aprenden poco a poco la autodisciplina, la autonomía, el respeto de las reglas útiles para todos, pero no se ven restringidos por obligaciones fastidiosas y diferentes de la vida real, como pedir permiso para ir al baño o quedarse sentado durante horas sin moverse. Esta idea es falsa. Normalmente la pedagogía Montessori puede aplicarse durante todo el periodo escolar, incluso para los adolescentes y la enseñanza preuniversitaria. En los hechos, y especialmente por razones económicas, se hallan en el mundo muy pocos establecimientos para niños mayores de 12 años. Cabe mencionar que los progresos realizados por los niños son tan rápidos que los aprendizajes se hacen generalmente más temprano que con la enseñanza tradicional. No es esa la meta, pero se nota el resultado, de modo que los niños que han recibido una educación montessoriana saben desde el comienzo, por ejemplo, leer, escribir y contar a partir de los 4 años y conocen las 4 operaciones a partir de los 5 años de edad. A los 6 años se interesan ya por las fracciones y el análisis gramatical, etc. María Montessori inventó su método trabajando con niños deficientes. Como tenían dificultades con las nociones abstractas, pensó en utilizar los sentidos, más que nada el tacto y la vista, para ayudarles a entender lo que ella quería enseñarles. Por eso, a menudo se piensa que su pedagogía solamente va dirigida a niños con problemas de aprendizaje. No es cierto. Al contrario, todo niño saca un gran beneficio de la educación montessoriana, incluso los que mejor se adaptan a una educación tradicional. Y esto por 2 razones esenciales, entre otras. Por un lado, adquieren autonomía, confianza y rigor en su trabajo. Por otro lado, los conocimientos que adquieren son más duraderos y más profundos, ya que no se salta ninguna etapa y el uso del material permite fijar bien las ideas. Se piensa también, al contrario, que esta pedagogía solo concierne a los superdotados. De igual manera es falso. Es útil para todos y se adapta a las diferencias de cada niño.
Sí, incluso si no abarca forzosamente las nociones en el mismo orden, le permite al niño aprender todo aquello que le servirá en sus estudios futuros. Cubre ampliamente el programa de educación primaria e incluso lo rebasa. Por falta de colegios e institutos, los niños pasan al sistema tradicional para continuar sus estudios escolares. A veces, el paso de un sistema montessoriano a un sistema tradicional puede ser algo problemático, generalmente sobre un breve lapso de tiempo en cuanto a la adaptación de la vida dentro del aula. Los niños montessorianos están acostumbrados a desplazarse a su gusto en el aula, a trabajar solos o en grupo según el momento y dependiendo de sus ganas, a organizarse de manera autónoma y responsable. Para ellos, el quedarse sentado durante horas resulta una experiencia desagradable. Pero también su capacidad de adaptación resulta ser muy amplia, lo que reduce la fase transitoria. Por otro lado, se muestran muy avanzados en comparación con los demás niños de la misma edad que han seguido un sistema clásico. De este modo, no encuentran ninguna dificultad en mantener la atención en clase y obtener buenos resultados. ¿Acaso en casa se le otorgan notas al niño que aprende a caminar o a hablar? ¿Acaso se le da una nota cuando pone la mesa o se viste solo? Los progresos son visibles cuando se observa al niño con atención, que es lo que suelen hacer los maestros montessorianos. El mismo niño sabe muy bien dónde se encuentra de su propio nivel. Y los padres también se dan cuenta de los progresos de sus hijos a través de lo que cuentan con orgullo en casa y gracias al diálogo con los educadores. Por el hecho de que el uso del material y la manera de presentarlo al niño sea muy codificada, se suele pensar que la pedagogía Montessori es un poco rígida y que carece de imaginación. Pero el material no lo es todo, y la pedagogía Montessori requiere de mucha imaginación, por ejemplo con las grandes historias que se les suele contar a los niños a partir de 6 años. También favorece la creatividad cuando les propone a los niños escribir textos incluso antes de saber formar las letras, gracias a las letras móviles, o cuando les hace descubrir obras de grandes artistas. Por otro lado, todo depende del lugar que el educador o la educadora quiera otorgarle a la imaginación o a los trabajos creativos de los niños. Nada impide poner a disposición todo tipo de lápices, pinturas, pasteles, papeles variados, plastilina, arcilla, instrumentos de música y otros más. La manera como se utiliza el material es obviamente una base, pero no basta. Por un lado, porque el material fue creado para proponerle al niño un enfoque progresivo de aprendizaje. Es necesario entonces conocer también el orden cronológico en el cual se presentará el material para poder utilizarlo en forma óptima. Por otro lado, porque la pedagogía Montessori es un conjunto que va más allá del material. Es, en primer lugar, la manera particular de considerar al niño. Y en segundo lugar, están la actitud y el comportamiento específico del educador o de la educadora. La persona que quiera practicar la pedagogía Montessori tiene que formarse como mínimo leyendo los libros de María Montessori y los de la colección Montessori Paso a Paso. La formación más rigurosa y completa sigue siendo la que propone la AMI, Asociación Montessori Internacional, que presenta la ventaja de ser presencial y otorgar un diploma reconocido por todas las escuelas Montessori. El único inconveniente es su costo elevado. Y hay también muchas otras escuelas de muy buen nivel que no exigen el diploma, sino una buena práctica y un buen entendimiento del papel de la filosofía del educador montessoriano. Lo esencial no ha cambiado. Los niños siguen necesitando adquirir confianza en sí mismos, siguen atraídos por el material estético y fácil de usar de manera autónoma. Lo que ha cambiado son unos detalles del ámbito social o cultural. Resulta fácil tomar en cuenta estos cambios. Cabe poner de relieve el hecho de que la propia María Montessori sugería
que cada educador sea dueño de su pedagogía y la haga evolucionar en función de su propio conocimiento de los niños, de su ámbito y de sus necesidades. Esta pedagogía, por lo tanto, no es nada fija, está totalmente viva. En su gran mayoría, las escuelas Montessori son privadas, lo que acarrea por supuesto un problema de costo. Algunas incluso son sumamente caras. Eso no se puede negar. Sin embargo, existen por un lado escuelas que tratan de adaptar sus tarifas a los recursos de las familias y por otro lado, cada vez más profesores del sector público empiezan a introducir la pedagogía Montessori en sus prácticas pedagógicas. Mientras haya más padres pidiendo el uso de este tipo de prácticas, los gobiernos se verán aún más obligados a favorecer la formación de los maestros y el despliegue de esta pedagogía en el sector público y para todos los niños. Además, los padres pueden formarse para acompañar la escolaridad de sus hijos o incluso, en el caso del homeschooling, realizar ellos mismos la enseñanza en casa.